Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandra Ruiz. Bienvenidos a este evento. Voy a estar acompañándolos el día de hoy desde la moderación del webinar. Seguramente estaré en cámara muy poquito tiempo para optimizar nuestra señal de transmisión, pero a través del chat con todo gusto voy a estar atendiendo sus preguntas, sus respuestas y demás. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes, aparte de las generalidades de la nómina que muchos de nosotros ya conocemos en contexto, tenemos algo de la normativa, también seguramente habremos tenido alguna experiencia cercana con algún tipo de software, pero el día de hoy la idea es que hagamos algunos ejercicios prácticos para que no sea ajeno a nosotros cada vez que vayamos a generar este documento. Entonces, tres temas importantísimos que vamos a tratar el día de hoy: cómo generar un nuevo contrato, cómo generar la nómina electrónica y cómo finalmente se ve ese documento en el momento de la transmisión a la DIAN y cómo se finaliza un contrato a un trabajador. Con nosotros está el día de hoy dos personas que tienen muchísima experiencia en el tema. Por un lado está Liliana Delgado y por el otro está Fabio Flechas. En unos segundos ellos van a hacer una presentación muy cortita de sus antecedentes y por qué digo que tienen tanta experiencia en este tema. La agenda de hoy es muy cortita, es breve. La idea es que logremos realmente hacer un ejercicio práctico donde ustedes se lleven mucha información relevante para que finalmente podamos tener como mucha experiencia todos de cómo generar este documento electrónico. Bueno, buenas tardes Lili, buenas tardes don Fabio. Listo, buenas tardes para todos. Gracias Alejandra, gracias Arco, el ingeniero. Bienvenidos a este evento de nómina inteligente. Como siempre, pues en los otros eventos que nos hemos visto, ahí veo a algunos de mis colegas conocidos. Gracias por conectarse y responder a las convocatorias. Bueno, como le dijo Alejandra, mi nombre es Liliana Delgado, yo soy contadora pública. Llevo más de 8 años en el sector de tecnología. También pues trabajo acá en Cali, yo los saludo desde Cali, en una casa de software y pues en todo este proceso y enamorado de todo este tema de software contables. Apasionada por enseñanza, trabajo, pues mi fuerte es el tema de normas internacionales de información financiera, soy magíster en finanzas, fuerte en el tema de valoración de empresas y sector salud. Bueno, eso es a grosso modo lo que mi hoja de vida, entonces pues feliz de estar aquí, de poder compartirles y como siempre los que ya han estado en mis capacitaciones de una manera muy práctica y muy puntual, esos aspectos que deben tener en cuenta. En este momento vamos a hablar entonces de la nómina inteligente, claramente, pues vamos a hablar también del tema de nómina electrónica y lo más importante es que les voy a indicar y les voy a explicar esa diferencia que se debe tener en cuenta al hablar de pagos salariales y no salariales. Muchas gracias Lili. Don Fabio, buenas tardes, bienvenido a este evento. Por favor, cuéntenos un poquito de qué vamos a hablar hoy, qué expectativas pueden tener nuestros asistentes con respecto a este webinar. Buenas tardes a todos nuestros invitados al webinar. Mi nombre es Fabio Flecha, yo soy ingeniero de la Universidad Nacional, soy administrador de empresas de la Universidad de los Andes, diplomado en impuestos de la Universidad de La Sabana. He sido en mi vida profesional consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, la Fundación Konrad Adenauer y de numerosas empresas del sector privado. También he sido miembro de juntas directivas de empresas y de sectores gremiales y tengo 35 años de experiencia en el desarrollo de software a través de nuestra empresa Arco Sistemas. El día de hoy, ustedes son el centro de nuestra atención porque nómina electrónica es una de las inquietudes más grandes que tienen las empresas hoy en día. Así la DIAN no haya acabado de definir plazos y no esté lista,
pero como empresarios tenemos que estar listos para cumplir con esa obligación. Entonces, espero que hoy ustedes participen de una interesante experiencia y aprovechemos todo el conocimiento de Liliana y aprovechemos todo lo que hemos desarrollado para nómina en estos 35 años que nos hacen estar a la vanguardia de los programas de nómina y de esta innovación tecnológica que hoy está deseando todo el mundo. Bueno, eso sería por el momento. Gracias. Gracias, Listo. Fabio. Lili, hoy vamos a hablar un poquito de generalidades de nómina electrónica. ¿Nos ayudas, porfa? Sí, bueno, entonces, por favor, el siguiente, voy a hablarles de ese tema. Primero voy a aclararles. Arco ustedes saben que yo soy muy fan, por decirlo así, de todo el tema de los software y he probado bastantes. Realmente Arco me ha impresionado porque es un programa que tecnológicamente está un poco más adelantado a los demás del mercado. Entonces, digamos que eso es una bondad. Lo segundo, sea que ustedes se vayan por Arco o por otro software, es importante que todo en este proceso de nómina electrónica traten de hacerlo lo más automatizado posible y no se olviden de la interoperabilidad del software que tanto nos habla todo el tema y todo el ecosistema tecnológico. A veces nos olvidamos un poco y me he encontrado con empresas, bueno, no tan robustas, en donde la facturación electrónica la tienen con un proveedor, nómina electrónica la tienen con otro, documento soporte lo tienen con otro, entonces es importante y no nos olvidemos entonces todo el tema de poder pues como interoperar entre los módulos en sí. No está prohibido que se tengan varios proveedores tecnológicos, pero por el tema de orden, por el tema de soporte, yo sí soy como más sensata en escoger solamente uno, ¿sí? Entonces, de una manera muy resumida, voy a explicarles las generalidades de nómina electrónica. Primero que todo, ¿qué es ese documento soporte de pago de nómina electrónica? Tener claro que es un documento soporte que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA. Y aquí voy a resaltar un poco porque esto puede aclarar muchas de las dudas que tenemos en el proceso porque a veces no sabemos, por ejemplo, estamos hablando de una ESAL y la pregunta muy frecuente es, Liliana, las ESAL deben presentar el documento soporte de pago de nómina electrónica, entonces siempre mi respuesta y como contadores y demás profesionales del área debemos aprender a entender la estructura un poco más allá de las palabras y en este caso aquí nos está diciendo que es un soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables, para que vamos entonces allí despejando esa duda. Mi empresa presenta la declaración de renta, ok, entonces debo tener el documento soporte de nómina electrónica. ¿Listo? En este tema, entonces, pues cuando aplique claramente, como les acabo de decir un momento, derivado de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina. Desde un trabajador tenemos que hacerlo, ¿listo? Que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total de la diferencia de los mismos. En otras palabras, pues el saldo de la cuenta por pagar. Alejamos al siguiente, por favor. Listo. ¿Quiénes sí deben presentar la nómina electrónica? Aquí también voy a aclararles algo porque yo traigo a colación la resolución 13, pero ustedes me dirán, Liliana, por allá tenemos luego la resolución 63. Sí, pero la resolución 13 no quedó totalmente reemplazada. Entonces voy a mencionarles que a través de la resolución 13 de febrero del 2021, la DIAN dispuso que solo los contribuyentes del impuesto de renta quedarán obligados a elaborar y transmitir el documento electrónico para el pago de nómina, por medio de lo cual se reglamentó el parágrafo 6 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el cual contempla que los pagos de nómina también se tendrían que reportar a la DIAN dentro de la misma plataforma a la que actualmente se vienen reportando las facturas electrónicas. Yo sé que este artículo 616-1 del Estatuto Tributario lo hemos leído en muchas ocasiones, llevamos leyéndolo yo creo que más de 2 años más o menos. ¿Por qué? Cuando salió todo el tema de la facturación electrónica, nos mencionaban ese artículo 616-1. Luego, por allá en agosto del año pasado, tenemos el documento soporte que causó tanto revuelco, también nos mencionaban ese artículo 616. Y pues ahora tenemos el tema de la nómina electrónica, el soporte de pago como tal, ¿de acuerdo? Entonces,
Retomo que de acuerdo a este artículo, pues la DIAN ya nos está diciendo que hay que transmitir este documento tal como se venía haciendo, todo lo que tiene que ver con factura electrónica y tal como nos va a tocar hacerlo en enero del próximo año con el documento soporte y tal como lo tendremos que hacer en algún momento con los documentos equivalentes para que se vayan preparando dentro de sus compañías. ¿Listo? De acuerdo con el artículo 4 de la resolución 13 del 2021, solo quienes sean contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, reitero, y pretendan deducir los pagos de nómina sin importar su número de trabajadores, o si son o no facturadores electrónicos, si son personas naturales o jurídicas, o si pertenecen al régimen ordinario o al régimen especial. ¿Listo? Entonces, si usted quiere deducirse esto de su declaración de renta, pues debe entonces realizar el documento soporte de nómina. ¿Listo? Importante también que aquellas personas que yo les acabo de mencionar, pues tendrán que generar, transmitir y validar el nuevo documento soporte de pago de nómina electrónica, pero aquí no quiero que se me vayan a asustar. ¿Por qué? Digamos que ante nosotros, los que estamos en este proceso, llámese contadores, llámese el área de recursos humanos, pues este proceso depende sí o sí de que usted tenga un buen software, les repito. Me ha encantado ArcoERP porque es un software muy práctico y muy fácil de operar y lo más importante es que cumple con todo el tema de la ley. Hace un momento que estábamos antes de entrar a este webinar e irnos en vivo, hablábamos con el ingeniero y con Alejandra y les decía, bueno, es que el programa es muy bueno y digamos que los programas en sí tienen una estructura casi similar, pero a veces desde las áreas de talento humano nos olvidamos o a veces por desconocimiento tenemos prácticas que no son debidas dentro del proceso de nómina, que les voy a explicar ahorita cuáles son esas prácticas más comunes. Entonces uno puede tener, ¿por qué les digo esto? Uno puede tener el mejor software del mundo, pero también debe uno aprender y tener claro los conceptos, por ejemplo en este caso, y es lo que nos vamos a enfocar, de qué es salarial y qué no es salarial. ¿Por qué lo digo? Porque igual yo como contadora en algún momento pequé, que no quede en la grabación, pequé, por ejemplo, en el tema de los auxilios, entonces vamos a aclarar también ese tema. Reitero, porque pues ahorita ya esto va a llegar allá a la DIAN, aunque la DIAN ha dicho, no, tranquilos, yo esto no se lo voy a pasar a la UGPP, obviamente todos sabemos que esto va a ir a parar a la UGPP y que nos van a empezar a controlar primero, pues porque ya nos van a elaborar en cierta manera nuestra declaración de renta y nos va a llegar como señor contribuyente, págueme tanto, y obviamente la UGPP va a empezar a controlar los pagos de seguridad social. No se nos olvide ese 40%, también más adelante vamos a ver un ejercicio sobre el tema. Listo. ¿Quiénes no? Hace un momento les mencioné quiénes sí tienen que presentar el documento, ahora quiénes no tienen que presentarlo. Esta tarea no aplicará a las entidades no contribuyentes del impuesto de renta. ¿Cuáles son esas? Como lo mencionan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Ustedes saben, yo siempre en clase les digo, les voy a decir este pedacito, pero no hay mejor manera de aprender que ir hasta la fuente y poder leerlo. Entonces, vamos a remitirnos todos al artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario y allá vamos a poder identificar quiénes están en la obligación de transmitir como tal este documento. Además de estos que yo les acabo de mencionar, tampoco lo van a transmitir o lo van a elaborar los contribuyentes que pertenecen al régimen simple, al menos mientras que se retiren de dicho régimen o no los expulsen. También aquí otra invitación y ya es más del tema tributario. Los que estén en el régimen simple, recuerden que la nueva reforma, la 2.0, tiene un cambio en esto en cuanto a las fechas y ampliación y demás para que lo tengan presente. Ahora sí, ¿cómo debe elaborarse? Para que ya vamos a lo práctico. ¿Cómo se elabora este documento soporte? Se debe elaborar por cada uno de los trabajadores. Teníamos, a veces cuando vamos a dictar capacitaciones, nos dicen, no, Liliana, yo tengo esta hoja en Excel y aquí están los 50, 60 trabajadores, enviémoslo a la DIAN, ¿o cómo se va a hacer? La DIAN es muy clara en decir, mire, por cada trabajador usted tiene que elaborar un documento, ¿cierto? Pero se deberá elaborar una sola vez al mes, acumulando la información relacionada con los conceptos, como lo dije hace un momento, de los valores de vengados de nómina y los valores de deducido de nómina, derivados de la relación laboral o legal y reglamentaria o de pensiones. Mucho cuidado con el tema de las bonificaciones, esas bonificaciones que se nos vuelven en un momento constantes y que ya lo que teníamos como no salarial, se nos vuelve salarial y nos empieza a ser base de la seguridad social. No, Liliana, pero es que yo le voy a hacer una trampita a la DIAN, yo por nómina no voy a meter las comisiones, la voy a meter por contabilidad, ¿sí? ¿Y qué va a hacer en un año?
1 año y medio, 2 años, cuando tengamos que empezar a transmitir la contabilidad electrónica. Entonces usted le va a entregar a la DIAN su base de datos. ¿Cómo va a poder ocultar eso? Entonces es mejor que desde ahora, que la DIAN va a hacer prueba y ensayo en este caso, ustedes empiecen a estructurar de manera adecuada todo su proceso de talento humano, cómo van a manejar esos conceptos, qué me va a hacer base y qué no me va a hacer base. ¿Listo? Entonces, conclusión del primer punto. El documento se va a elaborar por cada trabajador una sola vez al mes, acumulando todos los pagos. La transmisión de este documento se deberá hacer dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente. ¿Listo? Y la información se presenta de forma mensual, independiente de la forma de pago de las nóminas. Esto hace referencia a que uno puede pagar las nóminas semanales, las nóminas catorcenales, quincenales, mensuales. Entonces aquí está diciendo que se presenta de forma mensual del 1 al 30, acumule y envíe. Como les dije hace un momento, aquí también depende pues mucho de lo que nos pueda colaborar nuestro software. Por eso yo soy más fan de que todo quede de manera automática. En este documento de nómina electrónica nos vamos a encontrar con algo que se llama el CUNE. Este documento deberá llevar un consecutivo o un número que corresponda a un sistema de numeración interno, o sea que no vamos a tener que solicitar resolución de numeración ante la DIAN hasta este momento, para que lo tengan presente. ¿Qué hace uno? Entonces va a crear ya, o el sistema a veces de manera automática, pues internamente va creando ese CUNE 1, 2, 3 y lo va llevando de manera consecutiva, que hasta ahora no necesita resolución. Luego de la validación como tal de la nómina, quedará identificado también con un respectivo código, o sea, ya es como la señal, así como en las facturas electrónicas existe el CUFE, pues acá entonces vamos a tener como tal el CUNE. Lili, muchas gracias por resolvernos de pronto algunas preguntas generales que teníamos muchos de los que estamos conectados el día de hoy. Don Fabio, tu turno para que nos cuentes por qué es importante tener un software que integre muchas funcionalidades y no solamente un software contable. Bueno, gracias Alejandra. En nuestro caso, tenemos un sistema que se llama ERP, que es un sistema manejador de recursos empresariales, donde va más allá de lo que es un software contable. Entonces, cada uno de los iconos que ustedes ven ahí es uno de los módulos que tiene nuestro sistema. Solo vamos a hablarlo de forma general, porque hoy nuestro centro de atención se avanza en talento humano. Nosotros tenemos gestión financiera, que comprende todos los documentos de la contabilidad, talento humano que tiene que ver con todo lo que es contratación, liquidaciones de contratos de trabajo, prestaciones sociales, seguridad social para fiscales, contabilidad, dispersión de fondos, etcétera. Tenemos también un módulo para activos fijos, para inventarios, para costos de producción y para inventario permanente. Tenemos para punto de venta y tenemos las aplicaciones móviles para ventas tienda a tienda y preventa. También tenemos para el sector lácteo el recibo de leche en fincas a través de aplicación móvil. Y en la parte ya administrativa tenemos toda la generación de medios magnéticos, pero de forma profesional y con un sistema completo de auditoría para que las empresas puedan hacer este tipo de obligación formal con la DIAN. Tenemos también un manejador de parametrización del sistema que es el que permite que el software se adapte a la empresa y no la empresa se tenga que adaptar al software. Y finalmente tenemos un sistema arco gerencial donde echamos mano del business intelligence o inteligencia de negocios, ya apoyados con inteligencia artificial, con manejos de big data, etcétera, para mantener nuestro sistema de información en el top de la tecnología disponible hoy en día. Sigamos a la siguiente pantalla para no demorarnos más en lo que es todo el ERP de Arco, sino centrarnos un poco ya en la parte de talento humano. Listo, don Fabio, vamos a hacer un ejercicio práctico para nuestra audiencia. Por favor, los que puedan tomar nota, atentos, porque vamos a hacer un ejercicio bastante importante, relevante para ustedes. Arrancamos.
Bueno, una vez terminada la nómina y inicio por el final, nosotros tenemos que desplegar una serie de actividades como, por ejemplo, la transferencia a bancos o dispersión de fondos, para lo cual tenemos un menú intuitivo y muy sencillo. Luego, en nómina electrónica, también lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo periodo, buscar el mes para que él reúna las nóminas mensuales y quincenales y genere toda esa información. Aquí estamos generando para 42 empleados y vamos a ver el tiempo que nos toma porque él debe hacer cálculos muy complejos y organizar la información de tal manera que sea consistente y que genere la debida trazabilidad, bien sea para nuestra información exógena, nuestra contabilidad, los sobres de pagos, el soporte electrónico de nómina, la UGPP, porque todo nos tiene que quedar integrado. Entonces ahora miremos, ya en ese tiempo que hablé, ya él hizo la transmisión a la DIAN y obtuvo de cada uno el CUNE y creó su propio QR y aquí estamos haciendo una representación gráfica de ese documento soporte. Eso es muy sencillo. En cerca de 60 segundos vimos lo que es capaz de hacer para una nómina de 42 empleados y esa es la funcionalidad que le va a brindar Arco a nuestras actuales empresas y a quienes inicien con nosotros estos procesos, bien sean de nómina o de ERP, con todo nuestro sistema. Pero ahora veamos un poco más de cómo funciona esta parte. Cuando se envía la nómina a la DIAN, no es tan sencillo como enviarla, como tomar todos los datos. Hay que convertirlos en un XML y lo que ustedes ven en pantalla es el verdadero XML que hoy en día se requiere para que la DIAN nos habilite a cada una de las empresas como informantes de nómina electrónica. Toda la composición del XML que es eminentemente técnica. Por eso la hemos dejado fuera de las responsabilidades y de lo que tiene que hacer el usuario. Esta nómina electrónica viaja a la DIAN, se incorpora a la base de datos de la DIAN, que como nos explicaba Liliana en su intervención anterior, es la base fundamental para que la DIAN sea capaz de preparar nuestras declaraciones de renta y no solo para personas jurídicas, sino con la nómina electrónica ya va a ser para todas las personas naturales que son asalariados. Pero esto no termina ahí, porque la DIAN tiene que decirnos, ese proceso fue exitoso. Entonces, la DIAN también crea su propio XML y no lo devuelve. Y esto que estamos mostrando acá, si ustedes alcanzan a leer en todo el centro de la pantalla, el status description dice procesado correctamente. Entonces, no solo es enviarlo a la DIAN, sino estar seguros de que nos queda incorporado en nuestro sistema. Para eso nosotros hemos creado un proceso que se llama VOZ, que es la información debe ser veraz, debe ser oportuna y debe ser segura. Entonces esos tres componentes de VOZ son en los que Arco ha estado trabajando para garantizarle a las empresas la integridad de la información a todos los niveles donde pueda ser utilizada, auditada o sea requerida para ser enviada, como se trata del PILA, los bancos, los empleados, la contabilidad, los impuestos, el formato 220, el formato 1576 y todo lo que se le ocurra a las entidades del Estado debe quedar perfectamente integrado y por eso es importante llegar hasta este concepto de procesado correctamente, habiendo recibido la respuesta exitosa de la DIAN. Entonces, eso comprende todo lo que es el proceso. Veamos ahora qué le estamos ofreciendo nosotros a nuestros clientes. Nosotros, para facilitar el inicio de nómina electrónica, estamos ofreciendo un servicio premium donde hemos crecido en nuestra mesa de ayuda de soporte con varios ingenieros y varios profesionales para que le puedan ayudar a las empresas y ellas dispongan de un acompañamiento técnico y conceptual, de un proceso de implementación con asesoría personalizada, porque si bien es cierto que el concepto técnico de la nómina electrónica es único, y que la normatividad es única, también la normatividad se da a interpretaciones de las personas, lo cual genera comportamientos y usos de políticas empresariales y de costumbres comerciales. Entonces, en eso van a recibir la asesoría para, como nos decía Liliana, no cometer errores garrafales. La conexión se hace de manera remota con la mesa de ayuda, de tal manera que desde cualquiera de los 1032 municipios del país podrán acceder
a esta ayuda y a estos procesos de implementación. Y no menos importante es la actualización permanente. Cuando se inician procesos novedosos y de cambios tecnológicos y como el que estamos haciendo con nómina electrónica y como el que ya vivimos con factura electrónica, sabemos que cada día es necesario hacer ajustes y hacer ajustes no solo a nuestro software, sino a la normatividad que vaya emitiendo la DIAN, a los comunicados, conceptos y nuevas resoluciones. Entonces, en eso tenemos un equipo de desarrollo muy poderoso donde damos respuesta oportuna, nos caracterizamos por ser casi siempre los primeros en el ambiente nacional de empresas de software en dar respuesta a los cambios del Estado. Con esto las empresas deben sentirse muy seguras de haber tomado una buena decisión si van a trabajar con nosotros o con empresas similares que se preocupen por el usuario de esta forma. Bueno, Fabio, muchas gracias por esa intervención, muy claro, de verdad, porque es tan beneficioso tener un sistema así de robusto, sobre todo poner en manos de un experto este tipo de información tan importante para las empresas. Lili, vamos a poner a prueba un poquito todas esas bondades de las que nos hablaste del software de ArcoERP. Vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico para nuestros asistentes. Vamos a tomar nota durante el proceso práctico que va a hacer Liliana y al finalizar vamos a resolver sus dudas. La idea es que durante este webinar vamos a tener disponible un formulario de contacto donde ustedes pueden dejar los datos de su empresa para ser contactados directamente por un asesor comercial de ArcoERP para iniciar su proceso de implementación. Entonces, Lili, ¿sabes qué? Tengo una pregunta en el chat, dos de hecho, creo que debemos resolverlas antes de empezar nuestro ejercicio, ¿te parece? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a contarles un poco, porque nosotros, el ejercicio que vimos ahora, lo que nos mostraba el ingeniero Fabio, es que pues, el proceso final es todo lo que nosotros vamos a hacer aquí, desde la creación de un contrato, la liquidación de nómina y demás, pues eso tiene que llegar a la transmisión de la nómina electrónica. Entonces, digamos que empezamos por el final, porque les mostramos lo fácil que es elaborar y realizar este proceso. Ahora les vamos a contar cómo es que se debe elaborar y que se debe liquidar la nómina de manera correcta. Entonces, pues vamos a mostrar los ejercicios de manera práctica. Aquí las preguntas que nos hizo Rosa y otras dos colegas, cuando vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿cierto? Que es la liquidación de nómina como tal. Antes de mostrar el segundo ejercicio, voy a contarles a todos de una manera muy clara y muy puntual qué artículos vamos a leer, porque ahí hay dudas súper interesantes. Por ejemplo, el tema de los auxilios, que es tan importante. Entonces, lo vamos a ver ahorita antes de mostrar y antes de hacer el segundo ejersito. ¿Listo? Entonces, veamos primero el siguiente ejercicio. Listo, Lili. Gracias. Con lo básico de ArcoERP para generar una nómina. Veamos cómo es generar una hoja de vida. Lo primero es dirigirnos al módulo 2 de talento humano. Ahí nos va a aparecer esa ventana, la cerramos. Es una ventana emergente y a partir de aquí haremos 3 pasos muy importantes. El primero es que registramos la persona en el sistema. El segundo es que vamos a diligenciar algo que llamamos tablas, en donde está toda la información básica de la empresa y del tercero, y ahí es donde realizamos la hoja de vida. Entonces veamos qué son tablas. Listo, vamos a iniciar por ahí. Buscamos entonces la opción de tablas, vamos a ir a centros de trabajo. Esta básicamente es una información básica de la empresa. Como es en este caso, son secciones, cargos y centros de trabajo. Validamos las secciones o centros de trabajo que existan, que es donde hace referencia a las ubicaciones en donde laboran las personas. Para este caso tenemos uno, elegimos el tema del centro comercial. Tenemos el cargo, que en este caso sería atención al servicio al cliente, el salario mínimo y el salario máximo que se le puede pagar a esta persona. Y esto pues, nos va a ayudar a tener el tema de los controles y los riesgos. Se realizan las actualizaciones de salario y demás. También verificamos entonces que cada parte de riesgo, cada tasa esté creada. En este caso vamos a las entidades de seguridad social, bancos, PUC,
tenemos entonces aquí todo el tema de la parametrización. Esto es lo que se llaman tablas. Vamos a diligenciar entonces cualquiera de estos campos, le damos clic en más. E iniciamos completando toda la información que ahí nos pide. Hablemos entonces de la pestaña de contratos. Aquí nos va a solicitar, pues para ir creando un nuevo trabajador, diligenciamos la información de la persona, en este caso buscamos la cédula, y una vez diligenciamos la información o el documento de identidad de la persona, el sistema nos va a llevar a esta pantalla en donde está como toda la información básica. Hay que tener presente dos detalles. Primero, la información o identificación que ingresamos debe ser sin dígito de verificación. Así el sistema ya deduce qué tipo de persona es, si es persona natural o persona jurídica, y si el tipo de NID, eso también pues lo hace el sistema, lo hace predeterminado, aunque lo podemos modificar claramente. Previamente, pues hemos también diligenciado toda la información, en este caso nombre, dirección, teléfono, ciudad, campos adicionales. Tiene unos caracteres mínimos, en este caso, pues los determinan los requerimientos como tal de la DIAN. Y en la ciudad debe ir el código de identificación, el cual lo podemos buscar por el nombre y seleccionar uno. El sistema automáticamente nos va a ubicar ese código y es muy importante el correo electrónico, ¿cierto? La cuenta bancaria, el tipo de banco y a qué banco pertenece, como en la parte superior, según el tipo de persona y tipo de documento, nos indica si estas personas son o no retenedoras y no responsables de IVA. Y para finalizar, hacemos clic en el botón confirmar. Una vez terminamos de diligenciar la información del tercero, ya el sistema nos muestra que la persona Melissa pues está creada y empezamos a diligenciar los campos faltantes. En este caso podemos decir que es de Río Negro, el sexo, la fecha de nacimiento. Le decimos que es del 3 del mes del 10, o sea, del mes de octubre del 97. La ciudad del nacimiento y el nivel de educación, si es tecnólogo, pues que en este caso lo vamos a... Aquí vamos a ver Río Negro y en la educación vamos a decir que es tecnólogo como tal. Luego diligenciamos todo lo que se refiere en la parte del contrato. En este caso va a ser inferior a un año. Aquí en tipo de contrato. Va a iniciar desde el 16 de agosto e iría hasta el 15 de diciembre del 2021. El software automáticamente nos da el periodo de prueba, la ciudad de trabajo. Y bueno, esto es lo importante de crear esta parte, pues previamente en la sección de tablas. Terminamos de llenar los campos, le decimos que va a ser atención al cliente, que la ocupación va a ser empleado, que la sección es San Nicolás y que su salario inicial va a ser de 1 millón de pesos. Si esta información no está completa, el sistema no deja pasar de ahí. Continuamos con la clasificación del PUC, en este caso va a ser ventas, el centro de costo, algo que se llama producción y que el tiempo va a ser completo. También vamos a diligenciar el tema de las cesantías. Como esta persona apenas va a ingresar, vamos a iniciarlo un día antes. En la parte inferior seleccionamos las entidades de seguridad social. En este caso será SURA. El centro de trabajo, pues vamos a decirle que ninguno, ¿cierto? Vamos también a adicionarle el fondo, correcto, este es fondo de cesantías, que va a ser Colfondos. Y en el fondo de cesantías lo dejamos igual. Definimos qué va a recibir esta persona, que sería auxilio de transporte, que se le van a liquidar horas extras. También puede diligenciar lo adicional que requiera esta persona. Para finalizar, hacemos clic en crear empleado. Y ya, pues una vez creado, validamos que la información está correcta. Vamos a la opción de contratos de trabajo, como ven ahí en pantalla, y le decimos que vamos a contratar. Correcto. Vamos a dar un doble clic en el checkbox y la persona ya aparece creada y lista para generarle entonces la nómina electrónica. Listo, entonces aquí hemos hecho el primer paso, que es cómo se crea entonces el contrato de trabajo. No sé si sobre este punto tienen alguna pregunta en particular relevante, pues ya ahorita tenemos deben elegir el centro de trabajo, el centro de operación, el tema del riesgo y demás, y como los datos básicos de cada trabajador. Como ven, entonces la tabla como tal de la liquidación del contrato es súper sencilla. Lili, nos llegaron 2 preguntas a través de Q&A y
Creo que lo vamos a resolver un poco más adelante, pero de una vez quisiera dejártelas. Nos preguntan, los pagos que no son salariales como regalos o los empleados con bonificaciones que tienen incentivos, ¿cómo se ingresaría a la nómina electrónica? Y la otra pregunta es, ¿y los que pagamos la nómina cada 15 días, hay alguna solución? Entonces, no sé si lo resolvemos ahora mismo o en el capítulo que de pronto responde esas dudas. Bueno, sobre el pago de la nómina, cada 15 días, no sé exactamente a qué se refiere, porque no sé si nos hubo de pronto al principio, en donde decíamos que no importa la periodicidad en que liquiden la nómina como tal, si lo hacen semanal, catorcenal y demás, pero entonces, pues hay que acumular todo lo que se pague en el mes, o sea, hay que sumar las 2 quincenas, y el documento se envía uno solo por cada trabajador, se envía pues los 10 días siguientes por cada trabajador, independiente de la periodicidad. Aquí también me faltó aclararles hace un momento, y es que cuando existen novedades dentro de nuestra nómina, por ejemplo, a Melissa la creamos hace un momento en el ejercicio. Melissa se le liquidó la nómina, estuvo 6 meses, un año, pero a ella se le cambió, por ejemplo, la modalidad de contratación. Ya no es a término fijo, sino que va a ser un salario variable. Eso corresponde a una modificación ante la DIAN y ante el proceso de nómina electrónica. Y lo que hace es, pues hay que enviar entonces otro documento, soporte de nómina. Para redondear la idea, si es una nómina normal, sin antecedentes, si es una nómina sin novedades, llamarlo de esa manera, pues envía un solo documento. Pero si tenemos novedades, por ejemplo, que se le canceló el contrato y se le volvió a hacer a los 5 días otro contrato, pues ese tipo de novedades sí implican que se elaboren documentos de nómina, documentos soporte de nómina independientes. Eso no es una preocupación o no debería ser una preocupación para los clientes de ARCO, porque finalmente el sistema o el ERP lo realiza de manera automática. ¿Listo? Vamos a entrar, antes de hacer nuestro siguiente ejercicio, voy a aclararles a todos el tema de los pagos salariales y los pagos no salariales. No voy a compartir pantalla, les voy a leer acá un poco, les voy a contar un poco desde la experiencia cómo ha funcionado este tema. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que los pagos salariales son aquellos que hacen base para nuestra liquidación de prestaciones sociales. Eso es lo que nosotros tenemos en el caso de nosotros. Aquí tenemos Rosa González, sí hace una pregunta, Alejandra, que va ligada con el software y el tema que estábamos viendo ahorita. No sé si la quiere responder el ingeniero Fabio antes de dar paso. Mira, la pregunta es, en el caso de manejo de nóminas por centro de trabajo, ejemplo, una nómina administrativa, una nómina de ventas y una nómina de producción, pero se tienen en cada una de ellas hasta 4 cajas de compensación familiar. ¿Cómo los maneja ARCO? Bueno, mira, ARCO tiene un manejo inteligente para determinar qué debe informar al PILA y qué debe informar a la nómina electrónica. Lo de las cajas de compensación, por ejemplo, se le informa al PILA, pero no se le informa a la nómina electrónica. Entonces, en la nómina electrónica va compuesto básicamente es por asignaciones y deducciones. Todos los pagos salariales, todas las otras asignaciones y todas las deducciones. Listo, no sé si con eso queda resuelto. Creo que sí, Rosa dice que sí. Bueno, si tenemos alguna otra pregunta que se me está pasando, creo que no. Por estos primeros 5 minutos creo que es la ronda que tenemos. Perfecto. Teníamos una pendiente de el rodamiento. Vamos para allá. Bueno, vamos entonces a hablar todo lo que tiene que ver con pagos constitutivos que son de salario y los pagos que no son constitutivos, para que tomemos nota de los artículos en donde podemos ampliar la información, obviamente porque aquí el tiempo es corto, ¿listo? Entonces les decía, la importancia de los pagos salariales, pues son los que hacen base para nuestra liquidación de prestaciones sociales. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Bueno, Liliana, entonces, ¿qué es un salario? Para poder definir el concepto de salario, debemos remitirnos al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo o al convenio 95 de la OIT, la Organización del Trabajo. ¿Listo? ¿Qué nos dice este artículo como tal? Constituye salario todo aquello que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa de su servicio,
contraprestación directa de su servicio, sea cual sea la forma o la denominación que se adopte para su pago. Entonces les voy a reiterar, vamos a ir al código, al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, básicamente es todo lo que recibe el trabajador. Liliana, no me queda claro qué es salario. Voy a contarles entonces cuáles son esos aspectos o elementos relevantes para poder determinar qué hace base y qué hace no. Entonces, el primer aspecto relevante para definir si es su salario. El salario es de carácter retributivo u oneroso, es decir, el pago que se está realizando obedece a la retribución directa por la prestación de un servicio. Ese es nuestro primer elemento relevante. El segundo elemento relevante es que es de carácter de no gratuidad o de liberalidad. Ojo con esto. Si es salario es porque es de carácter de no gratuidad o de liberalidad. Es decir, que no responde a un pago esporádico, no ese pago que yo realizo ahí todos los días tiene una bonificación, sino que está por fuera del 40%. Ojo con esto. Vamos, aquí igual yo ahorita les voy a explicar los auxilios y demás, pero vamos teniendo en cuenta que cuando es algo de carácter no de gratuidad o liberalidad, es decir, de vez en cuando, pues entonces esto significa que no responde a un pago esporádico y espontáneo. Soy muy insistente en el tema, lo digo desde mi punto de vista también desde contador, a veces pecamos un poco en este tema. La norma es muy clara en decir que las bonificaciones se deberían dar por lo menos máximo 2 veces al año, ¿listo? Para que lo vayan teniendo presente. Y nuestro tercer elemento relevante para definir si es salario o no es salario es que sea de carácter de ingreso personal, es decir, que lo que está recibiendo el trabajador esté en miras o incremente el patrimonio del trabajador como tal y que constituye un ingreso en todo el sentido. ¿Listo? Entonces, si nos queda duda con el artículo 127, pues tenemos en cuenta estos aspectos relevantes. Básicamente, el salario es lo que nosotros permite o nos permite mejor determinar la liquidación de las prestaciones sociales, es decir, hace base como tal para esta liquidación. Y aquí no está de más recordarles, aunque es algo del día a día de los que estamos en nómina, de qué son prestaciones sociales o cuáles son como tal esas prestaciones, o qué tenemos en cuenta mejor con eso que nosotros llamamos salario, ¿para qué nos sirve? Los salarios son la base de liquidación de, lo primero, las prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses de cesantías y para algunos derechos de dotación. Ahí me estaban haciendo una pregunta de la dotación, o sea, el salario hace base para esto. Sobre la dotación particular, no sé si habían hecho la pregunta, hasta ahora hay una discusión, digamos que la dotación no debería ir en la nómina electrónica, no debería, pero algunos dicen que sí debería. Esto, como lo mencionaba el ingeniero Fabio al inicio de la charla, sobre este tema todavía hay mucha tela de donde cortar. O sea, la DIAN todavía está como que, denme un momentico que estamos haciendo pruebas y miremos a ver por dónde es la vaina, como decimos acá. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, Liliana, las dotaciones que se entregan a los trabajadores, ¿las vamos a transmitir por nómina electrónica? Hoy, 23 de septiembre, yo les diría que no. Sin embargo, la DIAN en algún momento podría cambiar de parecer. Retomo, entonces. Los salarios me sirven para liquidar las prestaciones sociales. Lo segundo, para liquidar las indemnizaciones, ya sea una indemnización por despido o una sanción moratoria. También, pues es el devengo, ese concepto, de hecho, los que estamos en el área contable lo tenemos muy marcado ahora por el tema de normas internacionales, que nosotros ya no decimos causación, sino devengo, pero entonces aquí estamos haciendo, y ojo con esto, el concepto de devengo hace parte del total de devengo para efectos de la exoneración del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Lean ese artículo 114. Y además de todo lo que les he mencionado, pues obviamente los salarios nos sirven como base para liquidación de los aportes de seguridad social y para fiscales. Además, pues las prestaciones del sistema, como son licencias, incapacidad, pensiones. Ahorita me gustaría que el ingeniero Fabio nos contara un poco de cómo se liquidan las prestaciones, cómo se liquidan las incapacidades en el sistema por el tema de seguridad social, porque eso tiene un manejo totalmente diferente. ¿Listo? En el tema de la seguridad social también voy a dejarles un artículo para que lo lean, que es el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, porque a veces nosotros pues tampoco pagamos la seguridad social sobre todo lo que se debería pagar, entonces para que como tal se refieran a este artículo. Nos quedan 5 minuticos más, voy a contarles algo.
algo, para mí, cómo ha sido la manera más fácil de explicarle a todos aquellos que están en el proceso de nómina electrónica, cómo ha sido fácil explicarles y decirles, esto sí hace base o esto no hace base. Yo les digo, miren, existen una regla general, así como uno dice, mire, partamos de aquí, este es nuestro todo, luego vamos a tener unas excepciones. ¿Cuál es la regla general? Que todo pago, ojo con esto, todo pago se presume como salarial a menos que la ley prevea de manera expresa que podrá ser no constitutivo de salario. Ay, no, pues Liliana. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, que un pago es no salarial por vía de excepción, no porque usted diga sí o no. Eso ya tiene un decreto, ya tiene un artículo para que usted pueda determinar qué es salarial y qué no es salarial. Van a ir y van a leer el artículo 15 de la ley 50 o el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí nos va a decir exactamente, a pesar de que es un pago para el trabajador, que no es salarial. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? A grosso modo, las sumas ocasionales y por mera liberalidad. Esto incluye las bonificaciones que no oculten un propósito retributivo, eso que a veces hacemos las empresas de cada mes le meto por allá una bonificación porque está por fuera del 40%. Ahorita nos hacían las preguntas de los regalos. Los regalos también están dentro del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y la participación de las utilidades. Si el tema de los regalos y esto lo hacen por nómina electrónica, pues ustedes lo podrían incluir como tal, o sea, lo podrían hacer. Eso es lo primero, sumas ocasionales y por mera liberalidad. ¿Qué tampoco constituye salario? Las prestaciones sociales. No serán salario para ningún efecto. Lo tercero, y que también aquí me voy a dedicar un poco más, es el tema de los viáticos accidentales. Ojo con esto, viáticos accidentales tampoco pertenece la porción destinada a transporte y representación de los viáticos como tal, es decir, pero estos viáticos accidentales, porque a veces no es tan fácil, y esto es también, yo no soy abogada, pero digamos que me gusta un poco el tema y leo un poco de este tema, no es tan fácil identificar cuándo es accidental o cuándo es permanente, y de hecho en este momento yo lo vivo con una empresa. Esta empresa tiene unas obras, yo estoy acá en Cali, como se los mencioné, y esa empresa tiene unas obras en Santa Marta, Barranquilla y demás. Entonces, hemos tenido una discusión bastante fuerte porque no sabemos entonces si es accidental o es permanente. ¿Por qué? Porque si es permanente el viático, debemos revisar la naturaleza, ojo con este artículo, del 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Porque si son viáticos permanentes, lo que hace referencia a la alimentación y al alojamiento son base para el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, dividamos este tema de los viáticos accidentales. Primero, si no, yo determino que no es un viático accidental, sino que es un viático permanente, porque el trabajador siempre tiene que ir a Santa Marta, siempre tiene que ir a Barranquilla y demás, pues entonces la parte de la alimentación y el alojamiento sí hace base. ¿En dónde podemos ampliar esto? En el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, Liliana, que cuando el trabajador me lleva las facturas y me hace la legalización de esos viáticos permanentes, ¿eso no es un gasto para la empresa? Correcto. Eso no es un gasto para la empresa, sino que es un ingreso para el trabajador. ¿Listo? Entonces, aquí es pues importante para que revisen este tema. Hablemos un poco también, ya les he mencionado tres, voy a llevarlos otra vez, las sumas ocasionales, las prestaciones sociales y los viáticos accidentales. Tenemos algo que son los gastos de la empresa. Claro, pues si es lo que yo le estoy dando al trabajador es un gasto de la empresa, claramente no va a ser un ingreso porque no va a incrementar el patrimonio del trabajador. Es decir, no es un beneficio para el trabajador ni incrementa su patrimonio, sino que es necesario para realizar sus funciones. Aquí podemos hablar de los gastos de representación, de los medios de transporte o de los elementos de equipo de trabajo. Tenemos el caso del mensajero. El mensajero tiene su moto, le dan para la gasolina, le dan para ciertos pues gastos que son necesarios, pero es que él no está utilizando la moto para él. Él está utilizando la moto, ese dinero que le dan, para poder tanquear su moto y hacer todas las vueltas de la empresa. Entonces hay que revisar bien esos gastos de la empresa. Omitamos esa palabra auxilio de movilización. Es que un auxilio es cuando yo le estoy dando a un trabajador algo, pero resulta que es que yo le estoy dando es para la gasolina. Eso no es un auxilio de movilización, eso es un gasto de la empresa.
Revisaba hace días el tema con una abogada, pues que es experta en el tema de derecho laboral, y ella decía que al momento en que se realizan auditorías de este tipo, se peca bastante, primero, ¿por qué? Porque en los contratos dejan la palabra auxilio de movilización y eso se vuelve pues algo permanente y resulta que eso no es un auxilio, sino que es un gasto de la empresa. Y segundo, pecamos mucho en el tema de las bonificaciones. Cada mes tiene un auxilio, una bonificación no salarial. No. Cuando algo se vuelve permanente, pues entonces ya formaría base. Recuerden, las bonificaciones máximo ante los ojos del tema de la seguridad social se pueden dar 2 veces al año. ¿Listo? Entonces, para ya cerrar este tema, voy a aclararles un poco de qué es ocasional y qué es permanente. Ya con esto cierro. Y es que ocasional es que no tiene frecuencia, ¿listo? Entonces, la comisión de cada mes, no, eso no es ocasional, eso es frecuente, ¿listo? Entonces, cuando es algo que no tiene frecuencia, que sea solo por gusto del trabajador, no podrá ser pactado en un contrato. Otro error, revisen sus contratos. A veces dejamos cada 2 meses, se le va a dar un auxilio de alimentación, se le va a dar esto. No, sí, no puede estar pactado porque es algo que le nace, es algo que el empleador le nace, que es gusto del empleador y dice, te voy a dar este dinero, listo, es ocasional, no tiene ningún sentido, lo quiso hacer, quiso repartir utilidades porque le estaba yendo muy bien, listo, entonces hay que tener presente también esta parte y les reitero, las bonificaciones máximas se pueden dar 2 veces al año. Y ya para cerrar, hablemos de ese tema de auxilios o de beneficios. ¿Qué es un auxilio? Porque a veces nos dicen el auxilio de rodamiento, el auxilio de alimentación, el auxilio de la salud, el auxilio de la casa, el auxilio del hijo, el auxilio para el perrito, y todo eso lo dejan en el contrato. Entonces, un auxilio, primero que todo, es indispensable, se da porque es indispensable existencia de acuerdo expreso de exclusión salarial entre las partes. Es decir, dejamos por escrito que este auxilio no va a ser parte del salario. Debe cumplir, lo segundo, debe cumplir con el criterio de racionalidad. Es decir, atender a una necesidad complementaria del trabajador y que sea real. ¿Listo? El auxilio de la mascota, pero no tiene mascota. ¿Listo? Entonces hay que algo que sea real. Tercero, debe cumplir con el criterio de proporcionalidad, es decir, que sea acorde con el monto de la realidad. La otra vez tenía una empresa de transporte y decía, no, es que el salario es el salario mínimo, pero el auxilio tiene 1.800.000. ¿Por qué? O sea, ya obviamente eso no tiene sentido. Y lo cuarto y lo más importante es que al sumar todos los ingresos, que de hecho esto lo hace de manera automática, algo que me pareció fabuloso, es que al sumar todos los ingresos, si superan el 40% del total de la remuneración, es decir, se gana 5 millones de pesos, yo voy a tomar el salario del trabajador, todo lo que le pago al trabajador, todo. Y esto lo voy a multiplicar por el 40%. Hay que tener en cuenta ese 40-60 que ahorita lo vamos a ver en el sistema, y es que si se supera el total del 40% de la remuneración mensual, o sea, esos auxilios, el excedente constituye base de aportes de seguridad social. No es solamente tomar, porque a veces lo hacen así, toman los auxilios y lo multiplican por el 40%. No, sume todos los ingresos, multiplica eso por el 40%, y si los auxilios superan el 40%, la parte que supera tiene que ser base para la seguridad social como tal. Lo van a ampliar ustedes en el concepto 1393 del año del 2010. ¿Listo? Eso ha sido como eso les quería comentar desde la parte de pagos salariales y no salariales. Muchas gracias, Lili. Eso está súper importante. Todas las personas nos están pidiendo el video, las memorias. Claro que sí, para todos los que se inscribieron y están conectados en este momento, tenemos su contacto en la base de datos. A ese mismo correo que registraron, vamos a hacerles llegar tanto las memorias como el video completo de esta sesión. Lili, tome agüita y vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? Listo, revisémoslo entonces. De una. De nómina. En este proceso, pues ya hemos creado el contrato de trabajo. Ahora vamos a proceder a liquidar la nómina del periodo. Para ello debemos tener presentes todas las novedades que van a tener nuestros empleados. En este caso, pues la señora Melissa va a tener horas extras y va a tener una bonificación de cumpleaños. Para ello, entonces, realizaremos esta asignación. Y para poder crear esa asignación como tal, se debe realizar un proceso previo. En este caso vamos a ir a configuración de asignaciones.
Para crear, entonces le vamos a dar, vamos entonces a configuración, asignaciones. Para crear una nueva le vamos a dar clic en más, le damos el nombre de la asignación, que sería bono de cumpleaños. La forma de pago, que sería variable o modificable en este caso, porque para el caso modificable ya que va a ser por empleado, y puede ser general, y le decimos que se va a realizar en cada pago. ¿Por qué en cada pago? Porque luego vamos a suspender, podemos asignarle también una quincena, la segunda quincena, entre otras. Le asignamos la cuenta contable. En este caso, como es modificable como tal la asignación, entonces en valor le dejamos 0 y definimos si es salarial o no salarial. Luego vamos a nómina, asignaciones, y vamos a indicarle al sistema que el empleado pues se le va a aplicar como tal en este caso. Entonces vamos a decirle que es el bono de cumpleaños, llamamos al empleado, le editamos la cédula, le decimos que va a ser por un bono de un valor de 50.000, le damos confirmar. Ya teniendo esto podemos ir a liquidar la nómina. En ese sentido vamos entonces a nómina, liquidar pedido, le damos en crear pedido, sería uno nuevo, del 1 de octubre en adelante, luego le decimos crear. En este caso pues ya existe, el sistema también genera un control de fechas, que lo tenemos acá ya creado. Vamos a darle en el icono de buscar o la lupa o ver internamente, nos muestra algunos mensajes de buenas prácticas de nómina y vamos a generar la nómina como tal. En este caso pues sería la nómina de Melissa. Lo primero que hacemos es, pues ya tiene asignada la persona, le damos check, genera las horas extras, nos sale la opción. En tal caso de no tenerla, se les omite, nos sale el bono de cumpleaños y como está modificable, pues acá podemos modificar como tal el valor. En este caso vamos a generar unas horas extras que en total fueron 10, efectivamente el bono de cumpleaños, y para continuar damos clic en el botón continuar. Aquí validamos los valores y para finalizar el proceso vamos a hacer clic en terminar. Si nos damos cuenta de que tenemos un error, pues en esta misma pantalla lo podemos modificar o lo borramos o eliminaremos como tal la nómina. Y el sistema nos dejaría volver a eliminarla pues, con el proceso previo. Como ya verificamos la información, que todo está correcto, vamos a utilidades y allí podemos enviar el sobre de pago. En este caso buscamos a Melissa, ¿cierto? Le decimos que por cada empleado, le damos imprimir o enviar a correo electrónico, buscamos la cédula, nota imprimir, pues le decimos feliz cumpleaños. Verificamos que todo esté correcto y vamos al correo electrónico de manera inmediata para revisar si ya nos llegó. Y efectivamente, entonces ya llegó el correo. Después de verificarlo, en este caso entonces la nómina del 1 al 10 con Melissa, verificamos que todo esté correcto. Y en este sentido procedemos a generar el pago. Digitamos los datos del egreso, digitamos estos campos, lo puedo seleccionar por centro de costo, en este caso fue producción, la fecha del egreso. Entonces, pagar a quién, pues individual, seleccionamos el tipo del banco, en este momento pues voy a decirle Frozen Mango que fue una prueba, los documentos que se van a utilizar, que sería el documento de egreso, y le decimos confirmar. Le damos check en el nombre de la persona que se le va a generar el pago y el sistema nos genera, pues nos notifica que se generó como tal este pago. Luego lo podemos consultar en gestión financiera. Nómina, comprobantes, y vamos a la gestión financiera como tal. Luego consultamos para generar la contabilización de la nómina, nos vamos a comprobantes, generación, seleccionamos del 1 al 15 con los centros de costo, ventas, y el sistema nos dice que hay un empleado asociado. Okay, aquí ya entonces nos aparece, le damos contabilizar, la visualización del comprobante de nómina, y ya tenemos entonces como tal nuestra nómina. Hasta aquí el proceso de generación. Para consultar los documentos vamos a gestión financiera. Entonces nos regresamos, donde queda toda la información de nuestros documentos contables. Estando allí, pues consultamos el egreso, donde el sistema nos muestra en orden de los egresos que se han realizado, en este caso el de la nómina, y también podemos consultar nuevamente en caso de reimpresión del comprobante de nómina 14. Bueno, arrancamos nuestra siguiente sección de preguntas y respuestas, Lili.
Hasta aquí, ¿cómo te ha parecido el software? Cuéntanos un poquito. Yo siento que, y te veo tan rápida haciendo esos ejercicios siempre que yo creo que es bien amigable, es muy cercano a lo que una persona que va a administrar estas nóminas necesita. Es cierto, el programa de Arco es muy fácil de operar y es muy completo y como insisto siempre al momento como de realizar una auditoría en los software es que cumpla con el tema legal. Ese mensaje de que ojo con las buenas prácticas empresariales me parece muy bueno y es como empezar a ir generando conciencia en todos los procesos que se realizan. Entonces me parece muy bueno, muy práctico, muy chévere realmente es el programa y visualmente es muy bueno. No hay programas que son buenos, pero a veces visualmente como que no son tan amigables. Entonces Arco tiene también esa bondad. Bueno, Lili, leamos un poquito lo que tenemos pendiente. Nos preguntaron hace poquito que si sabíamos cuánto era la multa. No, aún no lo sabemos, me decía Lili. Y tenemos también en el chat un ejercicio que nos preguntan cómo se interpreta el siguiente caso. El trabajador tiene salario de 4 millones mensuales y rodamiento por 2.200.000 mensual. Y está en un documento que se llama pago no salarial. Bueno, entonces ahí vamos a revisar el tema de realmente eso es un auxilio de movilización o si es un rodamiento o no, o le estamos dando o si efectivamente genera un ingreso para el trabajador y en cierta manera le estamos pagando como el uso del carro. Hay que revisar muy bien eso y revisar si no estamos pagándole la gasolina, que finalmente no es auxilio porque no es un ingreso para el trabajador, sino que es un gasto para la empresa. Entonces hay que revisar bien ese concepto. Lili, hay otra pregunta. Nos preguntan si las horas extras se deben reportar con horas, minutos, segundos o solo la cantidad de horas. Esta respuesta la podría dar uno de los ingenieros porque ya es más de la parte técnica. O sea, como usuario, uno lo que hace es reportar, dependiendo del software, lo voy a hacer por tantas horas, que es lo que se hace aquí, pero entonces miremos desde la parte, ya desde la parte técnica, cómo sería. Bueno, Liliana, en ese aspecto, la cartilla técnica, el documento técnico de la DIAN, tiene una contradicción. En una de las cabeceras del documento técnico dice que es opcional reportar las horas extras discriminadas por día y dentro de ese día discriminar la hora de inicio y la hora de final. Sin embargo, como lo deja opcional, pero en la segunda parte donde está la descripción de cada renglón, lo muestra como obligatorio. Y en el set de pruebas, en la parte de habilitación ante la DIAN, las prácticas que hemos hecho hacen que en ninguna de las dos partes sea obligatorio. Entonces, por el momento, para lograr la habilitación, y hemos obtenido respuesta satisfactoria de la DIAN, es que no es necesario por el momento discriminarlas con hora, minuto y segundo. Se pueden hacer globales para el mes. Porque cuando sea discriminado para cada uno día en las empresas que trabajan en turnos y que tienen horas extras muy frecuentes, si un trabajador en el mes tiene 6 días con horas extras, implicaría hacer 6 renglones individuales donde cada hora extra estaría determinada por un inicio y un final. Y eso sería muy poco práctico y dispendioso. Entonces, por ahora la DIAN no está exigiendo eso. En el ambiente de pruebas. No sabemos al terminar esto porque la DIAN hasta ahora ha habilitado la recepción del documento soporte, pero todavía no ha habilitado ni la modificación ni la anulación del documento soporte. Ingeniero, usted ha tocado un tema muy importante y no lo mencioné hace rato, es el tema de la nota de ajuste, pues que uno de las nóminas las puede enviar, ¿cierto?, los 10 días siguientes, pero si hay algo por corregir, pues uno tiene el chance de hacer la nota de ajuste para corregir algo que quedó mal. Me parece también importante algo que no hay mucha claridad y que hay muchos puntos de vista y es esa nota de ajuste la hace uno parcial, o sea, me equivoqué en las horas extras, corrijo las horas extras del trabajador, o la realiza uno de manera total por toda la nómina de ese trabajador. Bueno, ese es un punto demasiado complejo, porque sería fácil decirle, el trabajador tiene esta cédula y le voy a cambiar solo los campos de horas extras. Ya, pero no. Realmente hay que hacerlo completo porque lo primero para que la DIAN sepa qué documento estamos modificando es que tiene que relacionar cuál es el CUNE
código único de nómina electrónica que va a modificar, porque ese empleado tendrá registros 12 veces en el año. Entonces hay que decirle el CUNE, hay que decirle el periodo, volverle a repetir toda la información, y como para el efecto de calcular el pago final, sí, tienen que estar presentes los valores de la nómina, las asignaciones y las deducciones, y estamos modificando solo la asignación del valor de horas extras. Él nos va a modificar hasta el punto final, que es el valor que se le pagó al empleado. Entonces, estas nuevas modificaciones es el registro absolutamente completo. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que al finalizar todos los ejercicios prácticos voy a retomar algunas preguntas que van quedando en el chat, pero por tema de tiempo seguramente las resolvemos al final. Entonces, Lili, don Fabio, vamos a pasar ya a nuestro último ejercicio práctico, donde vamos a hacer, si no me equivoco, la liquidación de un contrato de un trabajador, ¿verdad? Correcto, vamos a hacer la última parte para hacer la liquidación. Listo. Recuerden, quienes están conectados, tomar nota. De verdad, al final resolvemos todas las preguntas, y si están súper interesados en optar por nuestro software, simplemente tienen que ingresar al enlace que está publicado en pantalla en este momento, o nos dejan una nota en el chat. Seguramente vamos a dejar abierto el chat unos minutos más al finalizar el webinar, y desde ahí pueden comunicarse con nosotros para lo que necesiten. Arrancamos entonces. Liquidación y terminación de contrato en Arco ERP es muy sencillo. Se compone de 5 pasos, y el primero de ellos es generar la novedad en el contrato. Entonces, para ello nos vamos a ir a contratos, modificación de contrato. Entonces, vamos a ir a la opción contratos, modificación de contratos, y vamos a anexar uno nuevo. Seleccionamos el empleado, el tipo de novedad, el tipo de novedad, y en este caso la fecha de retiro, que va a ser el sábado 11 de septiembre del 2020. Cliqueamos en modificar contrato. Vamos a tener un formato predeterminado, el cual puede tener algunas modificaciones o personalizaciones, pues según la necesidad de la empresa o del cliente final. Nuestro segundo paso es generar la nómina del último periodo de este empleado. Para ello, entonces, vamos a ir a nómina, liquidar periodo. Va a ser del 1 al 15 de septiembre. Y vamos a liquidar a la señora Estela. Entonces, le vamos a dar en la lupa. Efectivamente, ya el sistema pues, nos dice que existe, que solo va a elaborar 11 días. Le damos continuar. Exactamente, verificamos el número de días trabajados. Le damos continuar. Validamos nuevamente y cliqueamos en terminar. No es necesario generar el pago, ya que lo podemos hacer con la liquidación de la quincena y el pago de los demás empleados sin ningún problema, o lo podemos generar también en este momento, en esta instancia lo podríamos hacer. Como tercer paso, vamos a generar una simulación o una preliquidación. En este caso, entonces, nos dirigimos al módulo de liquidaciones, contratos y preliquidación, donde vamos a poder revisar que todos los valores y las fechas estén correctos. Busco en este caso mi empleado, fecha de terminación, que va a ser el día 11, la causal por la cual se va a finalizar el contrato, en este caso sería renuncia expresa del trabajador, y que por otros pagos no salariales es muy importante que esto siempre va a ser no salarial. En caso tal de ser salarial, lo debo anexar en el paso anterior, que fue la liquidación de la nómina, y para finalizar hacemos clic en confirmar. Aquí vamos a tener un borrador donde vamos a validar los valores y las fechas. Verificamos en este caso que la liquidación de las cesantías es desde el principio pues, del contrato. La liquidación de las primas es desde el segundo semestre. Y como ya tengo y validé toda mi preliquidación o que los valores estuvieran correctamente, procedemos a realizar la liquidación definitiva. En este cuarto paso, en caso tal de que la liquidación no esté correcta, pues realizo las modificaciones necesarias o correcciones. Aquí procedemos a liquidar la nómina definitiva, por liquidaciones, contratos y liquidación definitiva. Hacemos clic en más para anexarle uno nuevo. Busco la persona correspondiente. Nuevamente elegimos la renuncia del trabajador
asignamos los 100.000 pesos que son no salariales y hacemos clic en confirmar. Como ya tengo mi liquidación realizada y correcta, pues como último paso debo organizar el pago. Entonces, validamos que todos los valores estén correctos. Entonces, para ello nos vamos a nómina, comprobantes contables, que es por donde generamos todos los egresos, y allí en el número 6 pues le damos clic. Ese es el egreso de liquidación, verificamos la fecha en la que quiero causar el egreso. Para este caso pues lo vamos a realizar el día 13, el banco Frozen Mango, selecciono mi documento, que sería el documento de egreso, y confirmo haciendo check, pues en confirmar, y luego le doy check al trabajador, que sería el valor a pagar. Y valido que este documento esté en mi módulo de gestión financiera. Allí podemos ver todos los documentos contables, voy a los documentos de egreso y efectivamente tengo la liquidación de María Estela. Para enviar el correo electrónico u a otra área de la empresa, lo mismo, selecciono el empleado y en el arroba y para generar el PDF. Hago clic en el icono y allí podemos ver todo el movimiento contable. De esta forma se cumplen los 5 pasos para la liquidación y la terminación de un contrato en Arco ERP. Listo, bueno, entonces digamos que aquí ya vimos como todo el proceso de una manera muy rápida, claramente, sobre cómo se liquida la nómina en Arco. Sí me gustaría entonces que el ingeniero Fabio, si está amable, nos muestra cómo podríamos controlar el pago de lo salarial y no salarial, ese 40% que tanto nos inquieta. Bueno, gracias Liliana. Una de las características de un sistema ERP es el hecho de abordar no solo toda la parte legislativa, toda la parte normativa, sino también todas esas costumbres empresariales, políticas empresariales que son tan comunes en un país que vive lleno de leyes como el nuestro. Entonces, Arco ha enfocado a tomar acción sobre todas esas características que le dificultan al usuario la realización de una nómina. Entonces, en el caso del 60-40, la cuestión es muy compleja porque una vez que la norma fue creada, otras entidades como la UGPP tomó, de hecho, como si él pudiera ser legislador y legisló al respecto y cambió la forma de la liquidación. El Consejo de Estado le recriminó y le dijo, usted no es legislador, y lo devolvió a la norma anterior. Pero dejó esas dos normas en el ambiente y entonces hoy tenemos empresarios que se quieren ir por un lado y que se quieren ir por el otro. Pongámoslo en términos más sencillos. La relación del 60-40 es simplemente una operación de división. Entonces pongámoslo en el término matemático. Una división tiene un dividendo y un divisor. En la parte superior está el dividendo, donde debe estar lo no salarial, que es lo que vamos a evaluar frente al pago que recibe el trabajador. Y en el divisor está lo salarial, los pagos salariales y no los no salariales. Entonces ahí es donde unos empresarios dicen, no, a mí divídame únicamente por el salario, lo salarial, y el otro no, por lo salarial y lo no salarial. Como no podemos llevarle la contraria a la gente y obligarlos a que se vayan por una de las dos tendencias, entonces lo que hace Arco en este caso y en muchas otras cosas de esas costumbres comerciales de las que les he venido hablando, es crear algo que llamamos una activación. En esa activación se le pregunta a la empresa, bueno, se le pregunta al usuario, pero realmente va a afectar directamente al sistema de información de la empresa. Se le pregunta, ¿usted utiliza para determinar el 60-40 solo lo salarial o lo salarial más lo no salarial? Y dependiendo como el usuario escoja eso, entonces los algoritmos del software van a realizar los cálculos de esa manera, pero no nos quedamos solo en la realización del cálculo, sino en el control. En la auditoría, una vez que la activación ha sido seleccionada, entonces Arco se encarga de decirle, usted está superando ese cálculo del 40% y por tal motivo, sobre determinado valor, va a causar los aportes a seguridad social. Entonces, de esa manera hemos resuelto eso hasta que una nueva legislación diga, hay una sola forma de hacerlo
Y entonces cuando ya sea mandatorio, entonces ARCO activará un efecto mandatorio para que solo funcione una de las dos posibilidades. Gracias, listo. Don Fabio, una preguntita, se nos había quedado en el aire. Un asistente nos preguntó cómo se liquida las incapacidades en ARC-ERP. Bueno, gracias a nuestro asistente por esa pregunta, porque esa es una pregunta en la cual todos tienen inquietudes. Resulta que liquidar una novedad, y hay novedades que son ocasionadas por el sistema de seguridad social, como son las incapacidades de enfermedad general, de licencias de maternidad y las de riesgos laborales. Y otras que son ocasionadas por la situación que enfrenta el trabajador, como son los permisos no remunerados, las licencias remuneradas o no remunerados, inasistencias al trabajo y otras múltiples. Entonces, eso ocasiona una serie de diferencias en los cálculos, donde ARCO tiene un módulo de algoritmos inteligentes y les puedo participar que solo en ese caso tenemos un poco más de 460 casos de uso o 460 posibilidades de ocurrencias de diferencia de cálculos. Entonces, una liquidación de una incapacidad tiene que responder a que si la incapacidad toma días de un mes y días del siguiente mes, para efectos del PILA, hay que dividirla en dos. Una hasta el último día del mes y otra partiendo del primer día del siguiente mes hasta la terminación de la incapacidad, lo cual nos ocasiona un error muy común que es el día 31. Cuando esa incapacidad, permiso o licencia lleva en sí el día 31, pues tenemos la dificultad de que al PILA solo se le puede entregar información por 30 días. Y entonces el desconocimiento de ese día 31 o el mal cálculo implica que la nómina nos pasa bien, la podemos contabilizar, le podemos pagar al trabajador, pero el PILA no lo recibe. Entonces, muchos de ustedes en sus departamentos de talento humano se han vuelto expertos en manipular el archivo plano y hacer los cambiecitos para que les pase y se los reciba el PILA. Nosotros lo que hemos hecho en ARCO es investigar a través de alianzas estratégicas que hemos hecho con los operadores del PILA para conocer exactamente cómo es el tratamiento que le da y ese tratamiento volverlo un algoritmo para que ese algoritmo inteligente haga el trabajo por el usuario y no le salga el error en el PILA. Y así para todo eso mencioné un solo caso, pero tenemos más de 360 casos. Más de 460 casos es donde lo que garantizamos que si bien el PILA está lejos de ser perfecto, empresas que tenían 200, 300 errores comunes, algunos que sí los podía resolver el mismo PILA, hoy los errores son 2, 3, 4 y normalmente no son ocasionados por el software, sino porque el trabajador no estaba inscrito a esa ERP, no estaba inscrito a ese fondo de pensiones, que son más errores de usuario, entonces ya se ha minimizado al máximo, perdonen el uso de esas dos variables completamente diferentes, pero hemos minimizado al máximo la ocurrencia de los errores. Ok. Bueno, don Fabio, en el chat nos pusieron una pregunta súper importante. Me parece que es el momento apropiado para hablarlo antes de entrar a nuestra mecánica de la entrega de incentivos. ¿Cómo es el manejo técnico y de capacitación de ARCO-ERP? Y si los módulos en ARCO-ERP se manejan integrados o son módulos independientes. Sé que lo resolviste en el chat, pero creo que es importante que quienes de pronto no hayan visto el chat puedan tener esta información. Sí le respondí esa pregunta al usuario que la hizo, pero sí, es muy importante. Y la diferencia es en lo que significa un módulo que hace un oficio determinado y un ERP. El ERP se caracteriza, como vimos en esa pantalla inicial, donde una serie de módulos, todos interactúan entre sí. Entonces, el módulo de nómina genera movimientos contables que van para el módulo de contabilidad
de forma automática. El modo de facturación electrónica envía también a la contabilidad, los activos fijos lo mismo. En general es una red, es un entramado de información donde lo que se busca es que el usuario no tenga que repetir procesos ni generar procesos externos como integración. Entonces, en el ERP como tal, la nómina y todos esos efectos de documentos, obligaciones formales, llamémoslos con la DIAN, como es enviar nómina electrónica, documento soporte, factura electrónica, información exógena y todo eso, hagan parte del sistema. Eso para nuestros clientes ERP. Sin embargo, los módulos también son capaces de funcionar independientemente y entonces quedarían desarticuladas algunas opciones como el envío de los movimientos contables. Pero para eso nosotros ofrecemos la posibilidad de que las empresas inicien o tomen solo uno de nuestros productos, como en este caso es talento humano, cuya parte esencial es la nómina, y luego puedan procesar todo ahí e integrarlo a sus sistemas contables mediante archivos planos o mediante web services inteligentes que pueden llevar la información automáticamente a sus sistemas contables, o si esos sistemas no disponen de los web services, entonces llevarlo manualmente por importación de archivos planos. Entonces, eso lo podemos hacer de las dos formas, para quienes quieren todo nuestro sistema o para quienes quieren exclusivamente nómina. Y la parte de soporte, entonces la parte de soporte tiene origen también en la contratación. Nuestro sistema se maneja bajo la modalidad de SaaS, que es Software as a Service, y es un arrendamiento mensual que está determinado por ciertos grupos de información para que sea muy accesible a una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa mucho más grande. Entonces, hay unos niveles de uso de la aplicación que es lo que responde al costo mensual. Dentro de ese costo mensual están tres pilares fundamentales que son toda la infraestructura tecnológica, o sea, las empresas no necesitan tener servidores propios, ni necesitan tener sistemas operacionales de redes, ni sistemas de bases de datos, porque todo eso lo proporcionamos integradamente dentro del costo. La segunda parte de lo que va en el servicio SaaS es toda la funcionalidad que hemos desarrollado, y es lo que ustedes han visto hoy que les ha presentado Liliana, los que les presenté al comienzo de cómo se genera la nómina electrónica, y eso es todo desarrollo y funcionalidad del sistema. Y la parte tercera, que es tal vez la más importante hoy en día en el mercado del software, es el soporte. Nosotros tenemos un soporte 5x8, eso quiere decir 5 días a la semana, 8 horas diarias, directamente con nuestra mesa de ayuda nivel 1 y nivel 2, donde quienes están al frente de la mesa de ayuda son únicamente profesionales graduados. La mayoría tienen 1 o 2 carreras universitarias y tienen amplia experiencia en todos los temas. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, pero entonces por la noche, los domingos, ¿no tenemos servicio? Sí, a través de chat o algo para cosas urgentes se responden consultas, pero nos basamos en que tenemos un software muy robusto, un software muy seguro, un software confiable, y unos procedimientos muy estudiados y una calidad de software muy alta, de tal manera que ya la parte de consulta casi nunca es por errores o por insatisfacción de los clientes en los cálculos, en la forma como actúa el programa, sino más bien en cuanto a soporte o asesoría profesional. Muchas gracias, don Fabio. Última pregunta para ya entrar al cierre de nuestro webinar. Nos preguntan, ¿las liquidaciones de prestaciones sociales se transmiten en un documento soporte por aparte? Bueno, mire que la legislación y el documento técnico habla de documento soporte de nómina electrónica. Normalmente, y lo que hacemos en nuestro sistema y a nivel contable, es que la liquidación de prestaciones sociales no es una nómina, es un documento ya de terminación de un contrato, de liquidación de un contrato que no hace parte de la nómina. Inclusive si miramos el formulario 220 o miramos el 1576 de información exógena, los pagos por prestaciones sociales van independientes de los pagos de nómina. La DIAN en eso no tiene campos específicos y tal vez es el único, pero pues muchos de ustedes me dirán, no, pero es que ese no es prestación social, pero
pues en el argot normal todo el mundo habla de prestaciones sociales y incluye las vacaciones. Los pagos de vacaciones sí son pagos de nómina y por tanto van en el documento soporte, sí, pero los demás pagos no, por el momento no van. Es posible que en algún momento la DIAN lo solicite. Bueno, gracias, don Fabio. Antes de finalizar, creo que es importante, muchas personas llegaron a nuestro webinar también esperando un incentivo de parte de Arco ERP. Sabemos que hay que cumplir como con unas condiciones dentro de las empresas que van a recibir este incentivo. ¿Nos quieres contar un poquito de esto, por favor? Bueno, vamos a entregar una serie de incentivos muy importantes, pero por la seriedad que requiere esta parte que sin ser contractual sí requiere gran responsabilidad para nosotros con lo que estamos ofreciendo y para las empresas con lo que están recibiendo. Y es que vamos a incentivar con 3 meses del servicio SaaS de nómina gratis para quienes piensan contratar solo la nómina. No es necesario que la contraten de una vez. Nosotros estamos tan seguros de nuestro software que ofrecemos esos 3 meses y al cabo de los 3 meses nos pueden decir, nos gustó, continuamos con ustedes y ahí sí generamos un contrato, pero con la sola intención de decir, queremos verificar si esa es la nómina que necesitamos, entonces vamos a dar los 3 primeros meses sin costo, incluyendo el soporte, incluyendo el home en la nube, ¿sí? La UR en la nube y todo lo que acarrea de costos de bases de datos, de comunicaciones, de servidores en la nube. Y vamos a dar también todo el soporte y asesoría técnica, pero eso garantiza que la empresa en lo único que se está comprometiendo es en de verdad hacer su nómina y probarla con nosotros. No van a hacer pruebas de que no, es que yo quiero para que practiquen, quiero es un demo. No es un demo, es un software completo Es con toda real. la asistencia, es real. De manera tal que sí tenemos algunas exigencias, como que los usuarios de la nómina deben trabajar con nuestro equipo de trabajo, con nuestra mesa de ayuda, y deben mostrar evolución de que sí están asistiendo a esas sesiones de configuración, sí están alimentando el sistema, y eso lo deben hacer dentro de los primeros 15 días de nuestra oferta. Y deben generar la primera nómina completa máximo en 3 días. En 30 días, perdón, en 30 días, o sea, esa primera nómina. Pueden comenzar cuando quieran, porque sabemos que hay empresas que por tener más de 250 trabajadores, tienen que comenzar en 15 días ya tienen que estar transmitiendo su primera nómina, luego vienen el grupo de los de 100, etcétera. Entonces, no necesariamente tienen que comenzar mañana, sino pueden comenzar en cualquier momento, pero sí, una vez que comencemos, el primer mes completo que tengan que procesado, lo tienen que procesar como nómina electrónica con nosotros, hacer todo el trabajo. Y ese compromiso solo lo puede hacer el representante legal de la empresa mediante una cartica donde nos solicita que le demos esa oportunidad. Y si ya la empresa lo que quiere es ver todo nuestro ERP, naturalmente estamos dispuestos a mostrarles las funcionalidades, no mediante un video ni mediante un demo, sino mediante una presentación personalizada para mostrar cómo el software se puede adaptar a los diferentes tipos de empresas. Y entonces si ya el representante legal muestra interés o menciona interés en tener algún día nuestro ERP, entonces la oportunidad es de 6 meses sin costo para la nómina. Perfecto. Don Fabio, muchas gracias. Lili, muchas gracias. A todos los asistentes también, muchísimas gracias por su participación, muy activos, muchas preguntas. De verdad nos sentimos muy bien de haber estado acompañándolos el día de hoy. En pantalla vamos a dejar por una media hora más o menos este mensaje que me parece súper importante. Vamos a dejar un QR code para todos los que están en este momento conectados, por si necesitan contacto con uno de nuestros asesores comerciales. Es simplemente abrir su cámara, leer el QR code y ya tienen a disposición en el chat de su WhatsApp a uno de nuestros asesores.
Para las personas que asistieron el día de hoy y están interesados en optar por esta opción que ofreció don Fabio, pues habilitamos un formulario en el chat, ya dejamos el enlace, lo compartimos al iniciar la reunión, al finalizar la reunión, era el enlace que estaba escrito en todos los slides de cierre de cada ejercicio práctico y con eso finalizamos. Ok, gracias a Liliana por poner a disposición de todos nosotros y de los participantes su vasto conocimiento. Gracias a Alejandra por esa maravillosa manejo de este webinar. Y en especial muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos soportado y haber sido fieles durante estos 90 minutos Claro que sí. que duró la reunión. Muchas Bueno, gracias a a todos. todos. Gracias por la Y una feliz invitación. tarde. Bueno, Hasta luego. Bueno, hasta luego. hasta luego.